En la etapa preliminar del servicio devocional, ellos saborean el placer trascendental que procede del servicio mismo. En la etapa madura se encuentran situados de hecho en el plano del amor de Dios. Una vez que se encuentran en esa posición trascendental, pueden saborear la perfección máxima que el Señor Chaitanya exhibe en su morada. Hay dos niveles de avance espiritual, Tusianti y Ramanti. El texto dice Tusianti es que se complacen y Ramanti significa disfrutan de la dicha trascendental. Entonces, en la primera etapa, como dice acá preliminarmente, el servicio produce tanto placer que el foco está ahí, pero en un punto superior ese placer incluso puede volverse un obstáculo, no un obstáculo, sino que puede minimizar la concentración en el servicio a Krishna. Por ejemplo, Daruka, que era un asistente de Krishna, lo estaba abanicando, ¿no? Y en un momento sintió tanto placer que dejó de hacer su servicio porque se le paralizó el cuerpo. Y entonces él no estaba contento con ese placer, porque ese placer le estaba impidiendo servir a Krishna. Entonces es un poco lo que dice acá Srila Prabhupada. Al comienzo, si uno está necesitamos eso porque somos almas buscadoras de placer y hay que buscarlo en la parte espiritual, pero en un punto más avanzado, cuando eso ya es moneda recurrente, que el devoto siempre está feliz, va a ser muy difícil que alguien vea a un devoto infeliz. El devoto que practica el proceso de conciencia Krishna siempre es feliz. Por ejemplo, Prabhu Sankirtan siempre está feliz, ¿no? Contento, siempre bailando, cantando, porque practica el proceso. ¿Es así? Bueno, ahora dice, el Señor Chaitanya dice que el servicio devocional trascendental es algo así como cultivar una semilla en el corazón de la entidad viviente. Existen infinidad de entidades vivientes que viajan por diferentes planetas del universo y entre ellas hay unas cuantas que son lo suficientemente afortunadas como para conocer a un devoto puro y tener la oportunidad de entender el servicio devocional. Ese servicio devocional es como una semilla. Y si se planta en el corazón de una entidad viviente y ésta se dedica a oír y cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, esta semilla fructifica de la misma manera en que la semilla de un árbol fructifica con un riego regular. La planta espiritual del servicio devocional va creciendo gradualmente hasta que atraviesa las coberturas del universo material y entra en la refulgencia Brahmayoti del cielo espiritual. En el cielo espiritual, esa planta también sigue creciendo cada vez más, hasta que llega al planeta más elevado que se denomina Goloka Vrindavana, el planeta supremo de Krishna. Por último, la planta se refugia en los pies del loto de Krishna y ahí descansa. Poco a poco, al igual que una planta común produce flores y frutas, esa planta del servicio devocional también produce frutos y el riego en la forma de oír y cantar continúa. Esa planta del servicio devocional se describe por completo en el Chaitanya Charitamrita, sección Madhya Lila, capítulo 19, un texto de profundización de la práctica espiritual que nosotros tenemos. Ahí se explica que cuando toda la planta se refugia en los pies del loto del Señor Supremo, uno queda totalmente absorto en el amor por Dios. En ese entonces, uno no puede vivir ni por un momento sin estar en contacto con el Señor Supremo, tal como un pez no puede vivir sin agua. En ese estado, en contacto con el Señor Supremo, el devoto adquiere de hecho las cualidades trascendentales. Y voy a leer el último párrafo, que es una parte más cortita, dice así. El Srimad Bhagavatam también está lleno de esa clase de narraciones acerca de la relación que hay entre el Señor y sus devotos. Por consiguiente, el Srimad Bhagavatam le es muy querido a los devotos, tal como se declara en el propio Bhagavatam. Srimad Bhagavatam Puranam Amalan Yat Vaishnavanam Priyam. En esa narración no hay nada acerca de las actividades materiales, desarrollo económico, complacencia a los sentidos o la liberación. El Srimad Bhagavatam es la única narración en la que se describe a plenitud la naturaleza trascendental del Señor Supremo y sus devotos. Así pues, las almas iluminadas con conciencia de Krishna disfrutan continuamente de la actividad de oír lo que dicen las escrituras reveladas trascendentales, tal como un joven y una joven disfrutan al reunión.
Shila Prabhupada ki jai. Jai Shila Prabhupada. Machita Madgata Prana Bodhayanta Parashparam Katayanta Shamanitya Dusyanti Cha Ramanti Cha. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí, sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y gran dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Bueno, como hacemos, voy a dar una pequeña, muy breve explicación porque tenemos mucho néctar para escuchar. La vida espiritual se basa en 9 prácticas y la primera es Sravanam, escuchar, y la segunda es Kirtanam, que es hablar acerca de los que vamos, temas espirituales, ¿no? Y es una característica muy diferente a la que se experimenta en el plano material, donde hablamos y escuchamos sobre temas materiales. Y hay un texto en el Chaitanya Charitamrita donde el autor, que se llama Krishnadas Kaviraj Goswami, dice que mi desértica lengua, seca como un desierto, dice, se embellezca en las trascendentales narraciones acerca del Señor Chaitanya Mahaprabhu, trascendentales narraciones acerca de Dios, ¿no? Embellecen estas aguas cual cisnes que van, los cisnes son muy especiales porque ellos pueden extraer la leche en un lago donde hay agua y leche mezclado. Ellos tienen esa habilidad de extraer la leche. De manera similar, los devotos puros del Señor que han escuchado mucho acerca de Krishna, saben sobre Dios, sobre Krishna, tienen tantas maneras enriquecedoras de explicarnos la relación devocional con el Señor, que eso hace que el corazón se sienta como un solazo, así como cuando uno está en el desierto y no tiene agua para tomar. Entonces cuando hay un gran manantial para tomar, uno se siente automáticamente satisfecho, ¿no? Y por otro lado, por la experiencia práctica que tenemos en el mundo material, si nosotros usamos la lengua para blasfemar, para criticar, para decir mentiras, para difamar, buscar defectos en los demás, que es una tendencia natural en el mundo material, nos sentimos oscuros, ¿no? No sé si tenemos esa experiencia, ¿no? Porque tenemos de las dos experiencias. Como todavía no estamos puros, los que practicamos todavía estamos sucios, tenemos esa experiencia que cuando usamos la lengua y los pensamientos en esa dirección, automáticamente nuestro corazón se siente sucio y oscuro, ¿no? Pesado, ¿no? Como corazón pesado. Y por el contrario, cuando hacemos el intento de tener una buena actitud, en los momentos mientras estamos contaminados, se trata de usar mucho la inteligencia para poder tener una práctica espiritual exitosa, ¿no? Inteligencia significa, se llama Vaidhi, este proceso en ese punto, que aunque yo todavía no estoy, mi cuerpo emocional no está suficientemente purificado, mi inteligencia entiende claro por dónde tengo que ir. Tal como, por ejemplo, cuando uno tiene un problema físico, va al doctor, tiene un problema del hígado, y el doctor te dice, bueno, deje de comer fritos, ¿no? Porque si usted no deja de comer fritos, usted va a quedar frito. Entonces, a lo mejor a uno le gustan los fritos, ¿no? Pero la inteligencia dice, no, es que no me conviene porque si sigo comiendo fritos, voy a quedar frito. Entonces, por inteligencia uno hace algo que en el momento todavía es un poco como si no es espontáneo, ¿no? Entonces, bueno, al comienzo, en la práctica espiritual, se nos recomienda estas prácticas de tener buena actitud, porque, como decía Srila Prabhupada, cuando vemos a otras personas hay varias maneras. Él hablaba de 6, yo no me recuerdo todas ahora en este momento, pero vemos un pequeño defecto y lo agrandamos, vemos un pequeño defecto y lo dejamos, como se dice, pasar por alto, vemos una buena cualidad y no la miramos tanto, ¿no? O vemos una buena cualidad y la exaltamos, ¿no? Entonces, los devotos del Señor son estos de este último grupo, ¿no? Tan pronto como ven una buena cualidad, tratan de exaltarla, porque saben, pues sobre todo Srila Prabhupada, que era el maestro que trajo todas estas enseñanzas hasta acá a Occidente, sabía cómo extraer, así como decíamos el cisne que extraía la esencia en el lago, él sabía extraer la esencia del alma espiritual que originalmente es pura, ¿no? Entonces,
Bueno, él tenía esa potencia, la tiene todavía, porque hay muchas personas en el mundo. Para los que no saben, se han distribuido 564 millones de sus libros, de sus escritos. En realidad son bestsellers sus libros, y esos libros están creando una conciencia, están cambiando la dirección del planeta. Cuando nosotros empezamos a practicar conciencia pilla con Darsha Kanya, que era más o menos la misma época, llegó un poquito antes allá, de Devota Mayor, mi hermana mayor, no había en Argentina, sobre todo, decir vegetarianismo era como decir que éramos un marciano, ¿no, Darsha Kanya? ¿No? Totalmente. Había un solo restaurante vegetariano en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que tiene 14 millones de personas. Y cuando nosotros salíamos a ofrecer literatura espiritual, sobre todo libros de cocina, nos decían, pero estás loco, te vas a desnutrir, te están lavando el cerebro. Era muy difícil abrir brecha, pero tuvimos que abrir brecha. Y eso pasa en todas partes, acá en México, en todas partes pasa. Y hoy en día vemos tantos centros vegetarianos, veganos, y eso, claro, es un mérito que nosotros sabemos que tiene que ver mucho con el movimiento de Srila Prabhupada. Él fue el que abrió la brecha, él fue el que habló del vegetarianismo al comienzo, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Claro que nosotros no solo somos vegetarianos, comemos alimento que se ofrece con amor y gozo en ellos. Hoy ¿quién estuvo en el curso de cocina hoy? ¿Les gustó? ¿Estuvieron las dos? Sí. Al final estuvieron las dos. Bueno, sí, la verdad que tienen una gran fortuna porque son de las mejores cocineras de Latinoamérica. Que hayan llegado hasta acá y que se hayan apersonado y hayan hecho el esfuerzo, porque hoy vienen de un viaje, están muy cansadas, aún así por corazón que tienen de siempre disponerse a servir. Entonces también un aplauso para las dos que estuvieron en el curso de cocina. Y bueno, esperemos, porque me decía un devoto que acá, por ejemplo, los cachoris no se conocen mucho acá en Tunancingo. Entonces, ahora, a partir de ahora, que aparezcan más los cachoris. Mira, ahí está comiéndose uno. Ahí no se aguantó ya. Entonces, ahora sí, como el texto dice, los devotos siempre han recibido del maestro espiritual de los devotos el devoto puro es el que los toca en el corazón. Ellos han tenido la misericordia especial de Krishna de conocer al devoto más puro que apareció en este planeta en contemporáneo, que es Srila Prabhupada. Entonces les vamos a pedir por favor que nos hablen del néctar de Srila Prabhupada. Un aplauso para los dos, por favor. Ayudan con esto para pasar el... ¿Quieren empezar? ¿Quieren pasarlo? Bueno. ¿Hay micrófono? Sí. Sí, hay que pasarlo. A ver, ¿alcanza el sonido? Lo más cerca que pueda. Hare Krishna. Bueno, como me están presentando tan seguido, mi nombre es Murti Devi Dasi. Soy discípula directa de Srila Prabhupada. En este caso vivo en Argentina en este momento. Y bueno, es muy grato para mí estar compartiendo con su santidad Bhakti-Vinoda Swami aquí, a quienes soy muy bien queriente por él ser un hermano espiritual tan firme y fiel a Srila Prabhupada. Eso hace que mi fe se ponga fuerte. Y bueno, es un gran placer estar aquí ahora y compartiendo con él, sentada en la misma línea que él, representando a nuestro amado maestro espiritual Srila Prabhupada. Bueno, ¿qué les puedo contar? Yo tengo muchos pasatiempos que acontecieron cuando yo conocí a mi maestro espiritual Srila Prabhupada, que bueno, lo conocí en el año 75, que fui iniciada por él, cosa que fue muy grato estar hoy aquí en México compartiendo con ustedes, ya que Srila Prabhupada tuvo la línea de visitar dos países
de habla hispana, en este caso México y luego Venezuela. Como dijo Prabhu Aravinda, soy oriunda de Venezuela. Ahí me crié y ahí conocí la conciencia de Krishna y la practiqué por un tiempo y luego viajé. Pero la gran fortuna de haber conocido a Srila Prabhupada fue algo que sucedió, porque el Señor Krishna y el Señor Chaitanya tienen su misión en esta vida para nosotros. Y Srila Prabhupada krishnalizó, o Srila Prabhupada vino aquí a salvarnos, a darnos la oportunidad a todos nosotros que naturalmente estábamos en la ignorancia, pero por la presencia de Srila Prabhupada en este plano, yo creo que almas condicionadas, en este caso como la mía, tenía un espíritu de deseo de conocer a Krishna, a Dios, y era porque Srila Prabhupada estaba presente en la tierra y era justamente su misión. Ahí lo estaba leyendo o lo estaba hablando el Prabhu Aravinda, solo por la presencia misericordiosa de Srila Prabhupada, uno se siente unido, se unió espiritualmente y se van a unir muchísimas más personas, porque no solamente somos nosotros los que ya estamos en este proceso, los que vamos a tener la fortuna de seguir a Srila Prabhupada, sino todos los que vendrán por todos los libros que se distribuyen, que no hay diferencia entre Srila Prabhupada y sus libros traducidos y dados esos maravillosos ¿cómo se dice? Comentarios o significados. Nosotros somos muy afortunados porque tenemos la filosofía y el comentario de Srila Prabhupada, que es nuestra prédica absoluta. Lo que nosotros no entendemos con el contenido del Bhagavad Gita o del Srimad Bhagavatam, tenemos el significado dado por Srila Prabhupada, que es amoroso y entendible para comprender a Krishna. ¿Sí? Y bueno, ¿sí? ¿Qué digo? Cuento pasatiempos de Prabhupada, de Srila Prabhupada. Bueno, eso, vuelvo a repetir, somos muy afortunados. Yo estaba en Caracas cuando él nos visitó. Fue una presencia muy maravillosa, muy increíble, porque naturalmente uno al conocer de Srila Prabhupada se sentía completamente atraído a su personalidad, a su pureza, inmaculada que tenía, y uno naturalmente dejaba todo y se rendía con el corazón. Eso no es nada que fue impuesto, de hecho uno ya se rendía y ni siquiera lo conocía, simplemente oía y leía los libros de él. Por eso repito de que esto no terminó en los hermanos o en los discípulos de Srila Prabhupada directo, esto continúa, porque todos somos parte de esta misión de Srila Prabhupada, ¿sí? Acá está Kamala que me da la pista, porque la verdad sinceramente estoy muy cansada. Este cuerpo ya es grande y estuve viajando haciendo cositas bastante intensas. Tuve una clase de cocina, que acá están seguramente todos los que estuvieron, que van a recibir su cachori y se van a cachorizar acá en México, porque esa receta la van a tener que empezar a practicar y hacerla, ¿sí? Bueno, como se dice, uno es muy afortunado. Yo cuando Srila Prabhupada fue a Caracas, el año anterior había estado Sutakirti Prabhu enseñando cocina en el templo, porque Srila Prabhupada era muy experto, como él sabía que nosotros no sabíamos nada de la vida vegetariana, espiritual, como decía Aravinda Prabhu. Él mandaba a los devotos que ya habían aprendido a enseñar a estos países como Venezuela en este caso, y él fue Sutakirti Prabhu y fue un buen maestro de cocina. Lo que él había aprendido nos lo enseñó. Entonces, la ocasión que Srila Prabhupada fue a visitar a Caracas, apareció, porque Srila Prabhupada era muy misericordioso, y fue a la cocina
Y no sé si era que, porque yo a veces digo, pues seguramente era que ya tenían entendido que todo el grupo que habíamos aprendido a cocinar, ahí estábamos, que nosotros no decimos casualidad porque no existe, pero casualmente estábamos en el lugar. Y Srila Prabhupada entró a la cocina y preguntó quiénes eran los que habíamos aprendido durante el año a cocinar preparaciones védicas. Y Sutta-Kirti Prabhu nombró a los que estábamos y entre ellos estaba yo. Por eso es que yo me identifico con el cachori, porque Srila Prabhupada me dijo que preparara cachoris, porque Sutta-Kirti Prabhu ya nos había enseñado a hacer cachoris. Hay una variedad de cachoris. La que más le gusta a Srila Prabhupada es el, como yo les expliqué a mis alumnos, es el cachori muka, que es uno de los cachoris más ricos que hay. A veces se nos es difícil nosotros hacerlo. Hoy hice otro cachori, que es el cachori de coliflor con chícharos y panir y papas. Digo. Sí, sigo dando la receta. Bueno, entonces, Srila Prabhupada dijo que yo cocinara sus cachoris, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, voy a cocinar los cachoris. Pero la gran misericordia sin causa que pasó en ese momento es que Srila Prabhupada no se fue de la cocina, se quedó ahí. Y entonces él también nos dio una ayuda en cada uno, o sea, en las preparaciones que estábamos por hacer, en este caso los cachoris. Me enseñó a hacer la masa, me dio la forma como rellenarlos y fue muy misericordioso. Tener la presencia del maestro espiritual ahí es como que uno sabe que o sea, para mí me identificaba como que yo era el alma y que solamente el cuerpo cubría esa alma y que me estaba ayudando como un instrumento el cuerpo, porque Prabhupada era muy, muy elevado y estar en la presencia de él era increíble. ¿Qué edad tenía usted? Yo ahí tenía 17 años, casi cumpliendo. Sí. Era muy chiquita usted que Prabhupada, en altura. Era muy chiquita. No, pues estábamos ahí, porque a veces Prabhupada era como muy místico, se veía que tenía un cuerpo como de una estatura muy, muy chica, pero cuando se ponía enfrente de uno lo veía muy grande, muy elevado, muy fuerte. Y nada, bueno, tuve esa fortuna. Eso es un pasatiempo, ¿no? También tuve otro, que este fue más atropellado por la edad y por las ganas de estar con Srila Prabhupada, pero salió muy bien. Y siempre lo llevo en mi corazón, lo que él me dijo, y trato de tomar eso como una fuerza para hacerlo. Fue que Srila Prabhupada llegó y la casa era muy bonita, tenía unas ventanas de madera y no sé, el presidente en este caso, que era Hridayananda Maharaj era una de las autoridades, decidieron que para que Srila Prabhupada pudiera percibir lo bonito de estas ventanas, que no le pusieran cortinas a su habitación para descansar. Pero hay una cosa muy importante, es que Srila Prabhupada, él se quedaba a la noche traduciendo los libros con su dictáfono. Y él, cuando ya iba a descansar, dejaba de hacer lo que estaba haciendo, en este caso traducir los libros, y eso es lo que me dijo Sutta-Kirti Prabhu, se acostaba a descansar, inmediatamente se dormía y aprovechaba las horas que tenía para descansar. Y entonces le perturbó la luz por las rendijas de estas persianas que eran de madera, porque él le gustaba dormir en su cuarto bien oscurito. Entonces descansó, y afuera de su habitación había un patio y habían este tipo de faroles y le molestaron porque se entraban por las rendijitas de las ventanas. Entonces al día siguiente le comentó a Hridayananda Maharaj que quería cortinas, que le deberían hacer cortinas para su cuarto. Entonces Hridayananda Maharaj fue al cuarto de Pujari y estábamos algunas devotas y devotos, y entonces dijo, alguien de ustedes tiene que bajar a la habitación de Srila Prabhupada a tomar
medidas para hacer unas cortinas para Srila Prabhupada. Yo corrí rápido, antes que todos, y agarré las tijeras, todo el metro, el lápiz y todo, y me fui y agarré una escalerita de unos escalones así, y bajé corriendo porque la habitación de Srila Prabhupada estaba abajo y el templo estaba arriba, en una casa así, inclinada por la... Entonces yo llegué, y no había llegado Hridayananda Maharaj ahí donde tenía que tomar las medidas. Entonces yo lo veo a Srila Prabhupada que está sentado en su Vyasasana bajita, con una mesita de ratona que tenía todo el tilaka y algunas de las cositas que él tenía. Entonces, y tenía la puerta abierta. Entonces yo llego corriendo así, y digo, ay, Srila Prabhupada, no estaba Hridayananda Maharaj, y como que quise ponerme para atrás. Srila Prabhupada me sonrió con una sonrisa tan misericordiosa. Entonces yo le di reverencias y él me miró, en ese mismo momento llegó Hridayananda Maharaj y otro, el presidente del templo. Y Srila Prabhupada me dijo, Girin, o sea, pasa para ahí, para donde él estaba. Y no se fue, porque Hridayananda Maharaj había dicho que él se iba a ir de la habitación para que yo tomara la mesa. No se fue, se quedó ahí, puso la manita sobre la mesa y se quedó mirando lo que yo hacía. Y cuando terminé así, que tomé así las medidas, así ponía la ropa, cuando bajé de la escalerita, sentía que mi cuerpo estaba como dormido de la emoción de que la presencia de Srila Prabhupada. Entonces él le dijo a Hridayananda Maharaj, pero ella esto lo aprendió a hacer en su casa porque es muy joven. Entonces Hridayananda Maharaj dijo, no, eso lo aprendió acá en el templo, hacen cosas, no sé, le dijo esto. Entonces Srila Prabhupada me miró y me dijo, todo lo vas a poder hacer. Entonces yo todo lo voy a poder hacer, por eso los cachoris los puedo hacer. Viajar lo puedo hacer. No, me quedó así como que él me dio esa instrucción tan amorosa y tan linda. Y bueno, es así. ¿Por qué hablamos de esta manera? Porque somos muy agradecidos y afortunados por haber tenido a Srila Prabhupada. Pero eso no quiere decir que somos nosotros, somos todos, ustedes también, porque están practicando, llevando este proceso también. Hay que buscar más los libros de Prabhupada, hay que refugiarse en los libros de Srila Prabhupada. Tengan presente que el libro de Prabhupada, con su significado, es Srila Prabhupada mismo que nos está predicando para que nosotros entendamos la filosofía. Sí. Nada, eso. Hoy Sundar y Kamala hicieron Sankirtan en el aeropuerto. Distribuyeron libros. Libros. Le dijeron que no. Después la policía les dijo que no. Pero lo intentaron, distribuyeron libros. Bueno, disculpen, porque ahora la voy a dejar a su santidad Bhaktivinoda Swami para que él también nos cuente. pasar el micrófono. Aquí está. Namam Vishnupadaya Krishna Vastaya Bhutale Shivana Bhakti Vedanta Swami Nityananda Sri Saraswati Devi Nirvishesha Sunyavadi. Bueno, ya que hemos escuchado tanto de comer, hay que capaz agregar un punto filosófico acerca de comer. Porque nuestro maestro espiritual nos enseñó que nosotros estamos llevando a cabo las mismas actividades como las llevan a cabo los animales. Comer, dormir, aparearnos y defendernos. Pero cuando estamos escuchando de comer en relación con la Conscience Education, estamos hablando de un proceso muy especial, un proceso espiritual. ¿No? En el Bhagavad Gita, Krishna nos explica que comer, toda la comida, lo que ingerimos,
debe ser primero ofrecido con devoción al Señor. Y eso se refiere a un procedimiento muy profundo, a una meditación profunda. O sea que cuando ya se va preparando la comida, se va preparando esa comida con una conciencia especial, que se conoce como devoción. Bhakti forma parte del proceso de Bhakti Yoga. ¿No? Yoga no se refiere solo a gimnasia, sino que en realidad yoga, la palabra yoga se refiere a conexión. ¿No? Por medio del yoga nosotros debemos conectar nuestra verdadera identidad como alma espiritual eterna en el alma suprema. ¿No? En el Bhagavad Gita, Krishna también habla de eso. ¿No? Habla de Astanga Yoga, Asta Anga. Anga se refiere a escalón y Asta se refiere a 8. Son 8 escalones. Lo que conocemos hoy en día como yoga son apenas los primeros 1 o 2, máximo. ¿No? El yoga comienza con Yam Niyam. Yam Niyam se refiere a principios regulativos, una disciplina muy específica, que nosotros debemos situarnos primero en la movida de bondad, llena de, más allá de toda clase de actividades pecaminosas. A lo que se refiere, por ejemplo, también a comer alimentos que se han conseguido con mucha violencia, como matar animales, por ejemplo, ¿no? O intoxicarse, embriagarse, cosas así. A menos que uno se adapta a la moralidad y la bondad, como se explica, no lleva una vida piadosa, no es posible realmente iniciar el verdadero proceso de yoga. ¿No? En realidad, antes de esto, hace falta también que uno se eduque en la filosofía trascendental, como Krishna nos explica el proceso en el Bhagavad Gita. ¿No? Por ejemplo, la comprensión básica del yoga es que Dehi no asmin yata dehi komanam yogaram jara tatate hantara praptis dila tatatanamutu. Así como el alma corporificada pasa continuamente la niñez, la juventud y luego la vejez, en forma similar, cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma sensata no se confunde por tales cambios. Esa es la base, ¿no? La base filosófica del yoga. Entonces, pues eso, parte del yoga, del Bhakti Yoga, es que nosotros no debemos ingerir comida pecaminosa, contaminada. No debemos acumular karma, mal karma. ¿No? Hay diferentes formas de karma. Karma, vikarma, akarma. Karma se refiere a actividades, todas las actividades que estamos llevando a cabo nos producen reacciones, buenas, malas o entre medias. Después, vikarma se refiere a la actividad pecaminosa que nos degradan, que hace que nuestra conciencia se va cubriendo cada vez más y más y más, sin ninguna posibilidad de entender las cosas tal como son realmente. Bueno, y después akarma se refiere a actividades piadosas. Actividades piadosas en el sentido que no se conoce como akarma, se refiere a negar karma. Todo el karma que ya hemos acumulado en el corazón es acumulado, aniquilado, ¿no? Si nosotros llevamos actividades a karma. Y parte de eso es comer, ¿no? Que nosotros debemos solo ingerir comida que nos ayude a purificarnos, que ha sido preparada y ofrecida con devoción a la suprema personalidad de Dios, al alma suprema. Bueno, entonces hemos escuchado mucho acerca de comer y cocinar, ¿no? Pero nuestros cocineros no son cocineros ordinarios que se encuentran en todas partes, sino que acá tenemos una cocinera trascendental, una cocinera devocional, cuya vida ha sido aceptada por la suprema personalidad de Dios. Y cuando comemos esa clase de comida, como ya explicamos, logremos purificar nuestro corazón, nuestra conciencia,
de toda clase de actividades pecaminosas acumuladas. Y eso es un proceso que Prabhupada nos enseñó. ¿No? Si la Prabhupada al comienzo, ¿no? Nosotros nos volvimos devotos o de discípulos de la Prabhupada al comienzo, cuando todavía no había mucho Hare Krishna en el mundo, había muy pocos centros del movimiento Hare Krishna. Y una de las como no fue introducido la conciencia de Krishna en esa época, nosotros escuchamos los santos nombres, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Aprendimos a bailar, ¿no? Y bailar para Krishna y ingerir comida ofrecida a Krishna. Y nuestro maestro espiritual nos explicaba que el proceso de Bhakti Yoga, de yoga devocional, se basa en el control de la lengua. La lengua, como se explica, es el sentido más difícil de controlar. Y cómo se debe, ¿no? Yoga en realidad significa que nosotros aprendemos a controlar los sentidos y la mente. A menos que logramos controlar los sentidos o regular las actividades de los sentidos y la mente, no hay forma de avanzar en la vida espiritual, no hay forma de lograr iluminarse, purificar su existencia. Entonces, en el comienzo, ¿no? Nosotros hemos aprendido cómo controlar nuestra lengua, cuáles son las funciones de la lengua. La lengua produce vibraciones sonoras y saborea, ¿no sé? Y nosotros aprendimos a cantar los santos nombres de nuestro maestro espiritual y a ingerir comida trascendental, ofrecida con devoción a la suprema persona de Dios. Entonces, de esta manera, en el comienzo, Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, fundador del movimiento de la conciencia de Krishna, ¿no? Trajo ese proceso del servicio devocional a Occidente, basado en esto, en cantar los santos nombres, en escuchar las escrituras como Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, ¿no? y ingerir prasad. Y Srila Prabhupada nos enseñó que en realidad prasad no es solo comida, sino que es directamente Krishna. Algo que es ofrecido con devoción al Señor, no es diferente del Señor. Krishna, Dios, es independiente, no depende de nadie. Está equipado con todas las opulencias ilimitadas. Nadie puede influir o impresionar a la suprema personalidad de Dios. Pero hay un secreto, cómo atraer la atención del Señor. Y eso es por devoción pura. Y una de las formas como nosotros atraemos la atención del Señor es cocinar y ofrecer la comida con devoción al Señor. Y esa comida es aceptada por el Señor, ¿no? Así como, ¿no? Como dije, Krishna es autosatisfecho, no necesita nada de nosotros, está completo. Pero cuando el Señor percibe que alguna alma afortunada está tratando de servirle con amor, Él sí da atención. Y esa comida, esa ofrenda, prácticamente se vuelve trascendental. No todo lo que el Señor, todo lo que está directamente en contacto con el Señor por devoción, no es diferente del Señor. Así como su nombre, Krishna, no es diferente de Él, ¿no? En realidad se dice que el Señor se manifiesta en esa época en la forma de la vibración sonora del canto de los santos nombres. Lo mismo en las tradiciones, otras tradiciones religiosas, se habla siempre que el nombre del Señor es sagrado. Santificado será tu nombre, ¿no era así? ¿No? Hay una oración en el cristianismo. Así que Dios tiene muchísimos, ilimitados nombres. Esos nombres no son dados o inventados, sino que describen sus ilimitadas cualidades. ¿No? Por ejemplo, Krishna. ¿No? Krishna
se refiere al todo atractivo. Una vez que conocemos algo de Krishna, naturalmente nos sentimos atraídos, especialmente cuando es presentado por sus devotos, los que lo quieren mucho, lo aman a Krishna. Bueno, entonces, con la gracia inconcebible del Señor, nosotros se nos permitió llegar en contacto con nuestro maestro espiritual, ¿no? Ella encontró Srila Prabhupada, ¿no? en Venezuela. Yo encontré mi maestro espiritual en Hamburgo, en el norte de Alemania. ¿No? Prabhupada había venido al primer punto en Europa donde Prabhupada fue en Hamburgo, en el norte de Alemania. Había muy poquitos devotos, una mano, ¿cómo se dice? ¿No? Máximo 5 devotos. Sí, y muy simple, pero tenían mucha devoción por Srila Prabhupada. Entonces yo vivía en una comunidad así de jóvenes locos, ¿conoces hippies? ¿No? Y dedicado a toda clase de actividades locas y todo eso, ¿no? Pero en todos nosotros éramos en realidad buscadores, estábamos buscando un significado más profundo en la vida, ¿no? Cada uno tenía algún concepto en realidad de Dios. Entonces teníamos un altar en donde todo el mundo ponía lo que era sagrado, ¿no? Había cualquier cosa, ¿no? Sí. Bueno, y un día salí a un lugar, a un club, y salí del subte, y de repente descubrí que había un joven, estaba sentado al lado de la entrada del subte, y estaba solito. Era el primer devoto que llegaba a Europa. ¿No? Estaba sentado ahí en una esterilla de paja, ¿sí? ¿No? Estaba con un par de caballos cantando los santos nombres, con un canastita, obviamente, ¿no? Bueno, entonces estaba cantando y cuando lo vi me llamó la atención, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Me quedé mirándolo y después salí caminando, dedicado a mis actividades ilícitas. Y bueno, y tarde o temprano apareció otro chico, pero no, bueno, el chico que lo había visto estaba rapado y con tila, como yo, ahora no con tila, con y todo eso. Y bueno, y cuando, ¿no? Mientras que estábamos, bueno, después de esto, apareció un chico en nuestra comunidad, así tipo, ¿cómo se dice? Hipón, ¿cómo se dice? Pelo largo, tiene una venda así alrededor de la cabeza, ¿no? Llevaba una flauta en el cinturón, pero llevaba un libro muy especial, el Bhagavad Gita, de Srila Prabhupada. Era una edición del Bhagavad Gita así muy, reducido, ¿cómo se llama? Bueno, entonces apareció y empezó a cantar Hare Krishna en nuestra comunidad, empezó a cocinar y era muy sobrio, no se mezclaba con las chicas como nosotros, ¿no? Y todo esto, y no hacía cualquier eso, no tomaba ninguna sustancia ilícita tampoco. Bueno, y un día nos llevó a un templito que había abierto el chico que lo había visto la primera vez en la calle. ¿Sí? Entonces ese chico había alquilado un pequeño, una pequeña tienda con vidrieras, ¿sí? Había pintado ahí Radha Krishna Temple. ¿Sí? Y bueno, y medio psicodélico todo así como pintado. Así. Bueno, entramos y estaban cantando Hare Krishna y después de esto nos sirvieron una increíble fiesta, ¿no? Al estilo multi. que le había enseñado Srila Prabhupada cómo cocinar. Bueno, entonces empecé a ir a ese lugar. Y llegó un momento que pensé, no, yo no quiero comprometerme aquí, quiero mantener la libertad, no quiero entregarme y todo esto, ¿no?
no quiero volverme otro monje más como ellos, sino que déjame, me compré un par de cartas, esos instrumentos que usan, y empecé a viajar, ¿no? Viajé a un lugar, un centro, Dinamarca, en Copenhague. Había toda una pequeña ciudad de hippies en esa época. Era como un meca de hippies, no sé. Entonces fui y empecé a cantar Hare Krishna en ese lugar, ¿no? Pero me di cuenta que estos andaban en otra cosa, que no nos interesaba mucho. Entonces volví a Hamburgo y fui al templito. Y cuando vine al templito, bueno, me mudé al templito. Y después de más o menos como una semana apareció mi maestro espiritual. Y bueno, es una historia que conté, bueno, ya muchas veces. Disculpen que lo cuento otra vez. Bueno, entonces de repente nos llevan y dice, Prabhupada viene, ¿no? Y todo el mundo queda, no, hicimos cualquiera, limpiamos todo como esto, ¿no? Para llegar a Prabhupada. Era como el 10º piso, esos edificios altos. Bueno, y la costumbre en esa época, como era, y chakra, ¿no? Era como una apariencia como de otro planeta, no sé. Bueno, no era otro planeta, pero... ¿no? Bueno, y nosotros prestamos reverencia como la habías aprendido, ¿no? Y las escrituras védicas dicen cuando uno se encuentra con una persona santa, uno debe respetarlo mucho, ¿no? Inclinarse y si es posible, inclusive tocar los pies y todas las cosas, poner el polvo de los pies a su cabeza para purificarse y todo, muy respetuoso, darle una guirnalda y todas estas cosas. Entonces, nosotros, Pablo apareció y paramos, prestamos reverencia, no sabemos qué hacer, estamos ahí, ¿no? Y uno de nosotros, que había estado en la India antes, conocía un poco más de las etiquetas, ¿no? de la cultura védica. Entonces se levantó y hizo Dandavat, ¿no? Danda se refiere a barra, ¿no? Es como caerse como una barra, ¿no es cierto? Así como mismo lo vi cuando los sacerdotes en la tradición católica están afirmando sus votos, se ordenan, también tienen que hacer una danda, ¿sí? No sé, papa, o sea, algo. Bueno, esto, ¿no? Entonces ese chico había estado en la India y bueno, volvió, primero lo mandó a la India, bueno, la razón por que Pablo lo mandó a la India, porque en Estados Unidos estaban en guerra en Vietnam y estaban llamando a todos los jóvenes. Las mujeres todavía no, otra época. Bueno, entonces lo había mandado porque se había llamado al servicio militar y Pablo lo mandó a la India para salvarlo, porque Pablo en la opinión que monjes no son kshatriyas, no son guerreros, sino que guerreros tienen una naturaleza muy particular, como se explica en el Bhagavad Gita. No todo el mundo puede pelear una guerra, ¿no? Si se requiere de una cierta naturaleza del hombre. Bueno, de todas formas, entonces él volvió y había aprendido un poco más de la etiqueta, ¿no? Personas dedicadas a la vida espiritual. Y sintió los pies de Srila Prabhupada y Prabhupada estaba muy asombrado, se inclinó y le frotó la cabeza, ¿cómo se dice? De afecto. Bueno, entonces, y otro más, un hindú, que ya nos habíamos conocido, y entonces